Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues gracias a Sondebeu traemos a Evil, yo creo que se pronuncia así, o Evil, la canción Thrashers. Y claro, aquí nos da datos y nos comenta. Por cierto, el vídeo está en una calidad de 480, pero es que mm, el grupo en su canal oficial es la calidad que ponen para subir el vídeo. No entiendo yo por qué. Pero la cuestión es que es así, ¿vale? Así que amigos, no he podido mejorar esa imagen. Nos comenta lo siguiente, es una banda inglesa de thrash metal que se forma en 2004. El batería Ben Carter es el único que se mantiene desde que se formó. Em, lo dicho, aparte de Carter, pues está bueno, mm, aparte de Carter, ¿vale? El guitarrista principal y vocalista, Ujú. Drake, que es miembro original junto con su hermano Matt, el bajista Joel Graham y el guitarrista rítmico Adam Smith, que sustituyó al hermano mayor de Drake en 2020. ¿Vale? Que aquí hay un ir y venir de Sí, de músicos. miembros. El bajista original de la banda, Mike Alexander, que es el que vemos en el vídeo, o que vamos a ver en el vídeo, mejor dicho, murió durante el tour de una embolia pulmonar. El guitarrista Oldrake, o Oldrake, dejó la banda por un tiempo, del 13 al 18, para volver después y finalmente hacerse cargo cuando su hermano y miembro fundador decidió dejar la música en 2020. Bueno, aquí tenemos la historia. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Legions mass upon this place for another night. I found abuse, maniacs in leather and black, ready and willing for the attack. Little mayhem running free, now all around and breaking loose. Fists are flying, buzzers race. The circle will destroy this place. Feel adrenaline rush. Jump to the pit. Bueno, tras metal clásico y puro, esto es influenciado por Metallica 100%. Metallica puro. Sí, sí. Esto es de los primeros discos de Metallica, sin duda. Sí, Y con la batería más extensa que la de Lars. sí, y que suena mejor también. Y después instrumentos puramente para dar tralla, es decir, Becerrich y Jackson, así que eso ya está todo dicho. Toca muy bien, muy rápido, muy bien Contundente. contundente, bien ejecutados los riffs. Es decir, la única pega que le pondría es que suena 100% a Metallica. Pero Y es que suena hasta la voz del vocalista. claro, efectivamente, hasta la forma de Es cantar. que tiene el tono de la forma de cantar de James. Claro, 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 claro. Em, bueno, Pero vamos, que a mí no me molesta, ¿eh? también Yo... te digo una cosa, ¿eh? Que esta canción puede ser, digamos, un homenaje o guiño
Ah, Perfectamente, ¿eh? esto es la época Kill 'Em All, Sí, sí. casi con total seguridad. Aunque también tiene ahí un deje tipo Slayer, pero a ver, me gusta mucho. Es muy. A ver, los riffs son vertiginosos, también los cambios de ritmo. Todo está muy bien ejecutado, ¿eh? La producción, Sí, sí. mira, a pesar del 480 del vídeo, la música se escucha muy bien. Y la imagen tampoco se ve tan mal, ¿eh? No Yo se ve tan pensaba que mal, se iba a ver peor. ¿verdad? Para hacer un 480 se ve relativamente bien. Y claro, al principio, yo que soy a veces lento para algunas cosas, veía yo los rieles en el suelo y digo, ¿qué mierda es esto? Va a pasar un trenecito ya. Y claro, lógicamente era para que la cámara fuera girando, pero Claro. claro, pero yo tardé como 3 segundos en ¿esto qué mierda es? Nada, nada. Yo lo digo tal y como lo pienso. Me podría haber callado, pero digo, mira, aquí cuando tenemos nuestros momentos, ¿no? Sin embargo, me parece muy bien la combinación de cuando va girando y cuando hace planos cercanos de los músicos. En general, está bien el vídeo. Ujú. Desde luego, la parte rítmica es en plan apisonadora y me gusta mucho, Este, me gusta mucho. este batería Sí, tiene muchas tablas, ¿eh? sí, sí, sí. Tiene tablas y la forma de utilizar la caja me parece casi militar. em, y más que contundente, me parece el batería salvaje, tío. Tiene una pinta de. Entre la cresta y lo grandote que es, Tiene, pues, tiene pinta de alguien al que no te quieres cruzar en la puerta de un bar. eh, sobre todo se está cabreado. por lo que pueda pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a darle un poquito para atrás y continuamos. Jump into the pit, kicking as you push. Brace for the hit, bow down to the thrasher. From the stage, a thousand rage, a thrasher's soul on fire. Chaos spreads across the floor. Bang your head, back it saw. Mental madness engulfs the stage. In the pit, you come of age. The battle commences, no space for the weak. The thrasher's dreams are now complete. Feel adrenaline rush. Jump into the pit. Kicking as you push. Raise for the hit. Bow down to the thrasher. Ha Madre salido, mía. ha salido algo volando cuando han Sí, terminado. creo que han sido las baquetas La del baqueta, sí, batería, sí. ¿eh? Que las ha tirado así Yo hubiese para... dicho, ya está, ¿no? O lo mismo he dicho, Madre mía, qué estas baquetas caña, están rotas ya, otras, otras. ¿eh? Tremendo, tremendo. Muy bien, la verdad. Mm, Además, el vocalista lleva la misma guitarra que Hetfield. no, no. Heffin no lleva Jackson, que yo sepa. Lleva otra marca, pues no diría yo que es una SP, pero
Tendría que mirarlo. Tendría que mirarlo. Pero bueno, Y, y luego la guitarra roja es de esas que nos gustan del mástil ahí con la cabeza de la araña, que ujú, luego el cuerpo no es así, pero el bajista sí sí, lleva el bajo ese de araña. ¿Eh? ¿Cómo me mola esa guitarra o bajo o lo que sea? ¿No? claro. Em, Te confirmo que James Hetfield lleva ESP. Además, tiene su propio modelo ya de SP y demás. Pero sí, el cuerpo es de ese estilo, ¿vale? Lo que pasa que la de Hetfield no llega a ser una Flying V per se, sino es como casi romboide, ¿vale? Ya. Lo que es la forma. Pero sí, es del estilo. Dentro de esa Sí, familia de no, guitarras. sobre todo en el Kill 'Em All, yo creo que lleva una guitarra así parecida, ¿eh? No lo sé. Habría que mirarlo, pero Habría que remontarse, pero yo creo que él vamos, tú eres el experto en instrumentos, yo no, bueno, experto no soy, pero que yo siempre recuerde, ha llevado ESP. SP, ¿eh? Que en alguna canción, algún concierto, lo que sea, puede haber cambiado a una. Porque, por ejemplo, le he visto alguna vez a alguna Gibson, pero que no es su guitarra habitual, por decirlo de alguna manera. Tanto el bajista como el guitarra solista llevan Becerrich. Es que esa pala es súper característica. Aparte, Sí, los, mm, la forma del cuerpo es increíble. Yo creo que la forma del cuerpo, como no posiciones bien la mano, te cortas y todo, ¿vale? El sí, sí, brazo, tiene pinta. sí, sí, tiene que ser un poquito. Mira, por ejemplo, la Flying V, una de las cosas que me tiran para atrás es que no te la puedes poner cómodamente en la pierna para tocar sentado. ¿Sabes lo que te digo? Ya, sí, Eh, Incluso la Becerrich sí tiene, digamos, esa parte, ese recorte, digamos, hecho para que tú la puedas apoyar en la pierna. Pero la Flying V es una guitarra hecha por y para tocar de pie. O eso, o la parte donde hace la V abajo, te la colocas en la pierna izquierda si eres diestro y así te la puedes colocar de manera, pero empieza a resultar algo incómodo, ¿no? Los solos, pues ha hecho varios que se ha marcado el guitarrista solista, muy bien, muy rápidos, muy limpios, sí, sí, muy alucinantes. buena técnica, sin florituras, era lo que necesitaba la canción, em, muy rápido de manos, tanto izquierda como derecha, bastante bien, bastante bien. Y sobre todo, destaco que el cantante es muy solvente en este estilo, ¿vale? Sí, sí, a Em, mí me ha gustado mucho. claro, creo que abusan un poco del primer plano, el primerísimo plano de la cara del cantante, podrían haber hecho más un plano medio, más que nada porque también es un guitarrista que se maneja bien a la vez que canta y podrían explotar el talento de él, digamos, tocando mientras canta. ¿Vale? Porque yo creo que a la Ujú. gente le atrae ese tipo de cosas de verlo. Y el batería, genial. Eso sí, he visto un mogollón de kit de batería que no utiliza ni un tercio. Pero lo que utiliza lo utiliza Lo contundente, utilizan muy bien. rápido, con buena pegada, Sí, bien afinado. Me gusta cómo han ecualizado el sonido del grupo. Y bueno, y podrían haber disimulado un poco más los raíles por los que va la cámara. Pero bueno, por lo demás, bien. tengo un poquito de información de la guitarra de Hetfield en el Kill 'Em All. Ah, llevaba una. No. Usaba principalmente una Electra Flying V blanca, una guitarra que muchos confundían con una Gibson Flying V, pero que en realidad era una copia japonesa fabricada por Electra. La compró en 1980 por $200, creyendo que era una Gibson auténtica, y la eligió como homenaje a Michael Schenker.
Total, que le timaron al pobre Hetfield, ¿no? Le timaron, pero totalmente. Aunque tenía, además tenía el mástil atornillado y decía, y ponía Made in Japan. Dice, pero no se preocupó, era blanca y metalera, justo lo que quería. Y le puso pastillas Seymour Duncan para darle más salida y agresividad. Claro, Pues la ha usado también en Dead Magnetic en 2008. es que ten en cuenta una cosa. También la ha usado. Ten en cuenta una cosa. A ver, si la guitarra tiene buena base, aunque sea una guitarra de marca lo que sea, ¿vale? Si tiene Nisu. es decir, a lo mejor aprovecha el cuerpo, con el tiempo le cambia el diapasón, le cambia las Sí, pastillas. sí, sí, Y de la claro. guitarra que era inicialmente de $200 a como la ha tuneado, pues la convierten en una Sí, guitarra. claro, pues es como el tunear un coche. Te compras Claro, no sé, un Seat Ibiza y lo tuneas ahí, te gastas 20.000 euros en tunearlo, luego ya no vale 10.000 euros, claro, vale claro. 30.000. Claro, a lo que voy. De hecho, el cuerpo de la guitarra, si era aceptable, después le pones un buen mástil, unas buenas pastillas. Sí, además que el mástil se le rompió 2 veces, pero fue reparado y usada en el Dead Magnetic. Y definió el sonido crudo y potente de los primeros años de Metallica. Claro, que también es eso, ¿no? Entonces, si quieres recuperar la seña de identidad, que hay veces que por mucho que quieras recuperar un sonido, necesitas instrumentos de la época, Sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque las maderas han cambiado, cada vez hay más problemas con el tema de las maderas, cada vez hay menos donde elegir y bueno, hay veces que por tema de pesos, por tema ya de diseño y demás, pues se están utilizando más unas maderas que otras y todo eso repercute en el sonido, porque si no, daría igual de que estuviera hecho, le pones unas pastillas tal y sonaría. Y aunque es parte importante en el sonido de las pastillas, pero no lo es todo. Entonces hay ciertos detalles que importan. Bueno, no hemos ya. desviado un poquito del tema, Sí, bueno, pero sí este grupo suena, en definitiva, a los primeros Metallica, ¿vale? Em, y lo hacen muy bien. Así que amigos, nos ha gustado en definitiva. Gracias, Son de Bueu, por traerlos. Y bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros. Clique en la campana para avisaros de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 subimos contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, que dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlos están abajo en la información de la reacción. Así que amigos, si salta una publicidad, si la podéis ver nos ayuda. Por aquí os van a recordar que hay más reacciones que podéis ver. Si pulsáis en el logotipo del canal te invita a suscribirte o unirte. Y nada, muchas gracias como siempre. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.